Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en la última sesión de Cocina de Autor. Hoy tenemos en conversación a Miguel Sánchez y a Thalía Dages, que nos van a hablar sobre mitologías velasquistas, libro editado por Miguel. Primero va a haber una conversación y después habrá oportunidad a preguntas. Los presento. Miguel Sánchez es periodista, escritor y docente universitario, magíster en Historia del Arte y Curaduría y licenciado en Periodismo por la PUC. Su tesis de maestría se centró en el análisis de los afiches para la reforma agraria realizados durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en la que discutió la categoría del pop achorado. Siguió estudios de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa el doctorado de literatura hispanoamericana en la PUC. Ha desarrollado investigaciones sobre literatura, periodismo y arte peruano contemporáneo. Ha publicado el libro de cuentos Ciudades Vencidas en el 2016 y la novela Secta Pancho Fierro en el 2017, con la cual obtuvo el primer puesto en el 8º premio de la novela breve en la Cámara Peruana del Libro. Actualmente se desempeña como docente ordinario del Departamento de Comunicaciones en la PUC. Thalía Dages es doctora por la Universidad de Michigan, es profesora de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Utah en Salt Lake City, Estados Unidos. Su investigación actual se enfoca en las conexiones entre violencia política y memoria en la región andina, particularmente en la producción literaria y cinematográfica de Perú y Bolivia. Ha publicado artículos en diversos libros y revistas académicas sobre documental peruano, cine, teatro y literatura del posconflicto, estética, política y reforma agraria, performance y poesía de mujeres militantes y arte peruano contemporáneo. Los dejo en conversación. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, gracias a Giovanna Polarolo, a ti, Lucía, a Mariana, a la especialidad de Lingüística y Literatura, por la invitación. Bueno, hemos preparado una conversación con Thalía. Lamentablemente no se está pudiendo transmitir por el Facebook, pero bueno, la hacemos por acá por Zoom, gracias a quienes están conectados. Y después esta conversación la compartimos grabada. Bueno, ¿qué tal, Thalía? Bien, Miguel, ¿qué tal? Bueno, Hola. entonces voy a hacerte algunas preguntas. Igual cualquier cosa podemos ir discutiendo, digamos, conjuntamente, ¿no? Perfecto. Lo primero que quería preguntarte es cómo aparece el tema, digamos, de Velasco en tu radar, digamos, de investigadora, cómo así das con él. Bueno, es una historia un poco quizás larga, indirecta. Viene de cuando estaba haciendo mi investigación para la tesis, cuando estaba todavía haciendo el doctorado, y yo tenía la idea de enfocarme no en Velasco. En ese momento Velasco no estaba en mis planes, sino en el conflicto armado interno, en un poco pensar las conexiones entre estética y política, no solo en las imágenes, sino también en la literatura, en el performance relacionado con el conflicto armado, y cómo desde el arte y la literatura se podían crear espacios de tensión, quizás con algunos discursos, tanto desde el Estado como desde los grupos armados, que tenían muchas similitudes, ¿no? Entonces, haciendo esta investigación, me faltaba saber un poco por dónde empezar, ¿no? Si empezaba en los 80s mismo, si empezaba un poco más atrás. Mi intuición era que tenía que retroceder un poco. En algún momento pensé en retroceder todo, ¿no? En empezar con la colonia incluso, y ver ahí la raíz de los problemas. Pero ya más en discusión con mi asesor de tesis, digamos, terminamos dentro de ya la república formada, la nación peruana independiente, ¿no? Ya empezando desde ese momento, como un poco el germen, ¿no? Y específicamente el tema de Velasco aparece como el momento en el que se termina un poco, o se intenta desmantelar
lo que se conoce como la República Aristocrática, ¿no? La República Oligárquica, digamos, este momento de quiebre. Y un poco por ahí empecé a pensarlo y terminé leyendo un artículo sobre los afiches. Yo ya no me acuerdo de quién era o por dónde, y yo recordé que los había visto, que en algún momento de mi vida los había visto, y me acordé específicamente de ese afiche del dedo que señala, ¿no? Ese fue el primero, ¿no? El primero a partir del cual empecé a investigar. Y después fue ya tratar de buscar los afiches, que fue un poco meterse a una especie de laberinto, pero los terminé ubicando, y de ahí, y claro, siempre en algún momento quise analizar muchos más, ¿no? Tener un poco una variedad más amplia de afiches en los cuales pensar, pero lo principal, creo, y lo que está quizás consignado en el artículo, que es una versión reducida digamos, de lo que estaba en mi tesis, es pensar en los afiches como una especie de puesta en escena, que es un poco la terminología que utilizo en mi tesis, una puesta en escena de imágenes en tensión unas con otras, ¿no? O que en sí mismas generan tensiones, ¿no? En cuanto a la definición de lo nacional, la definición de la identidad peruana, la definición de lo que es el país, ¿no? Y la peruanidad en general. Por ahí va la cosa. Ahora que decías, recordé haber visto los afiches, me parecía interesante porque, o sea, estaba pensando en cómo aparece, digamos, también los afiches y el velasquismo en mis investigaciones. Y creo que tiene que ver con algo parecido a lo que te sucede a ti, ¿no? Que es, recordé haber visto los afiches en algún momento, pero no sé dónde, ¿no? Y claro, pensaba un poco en cómo, digamos, hay algunas imágenes, ¿no? Paradigmáticas, ¿no? Que se instalan, ¿no? En el imaginario, ¿no? Pero de las cuales, digamos, no tenemos una ruta, digamos, exacta de dónde, ni de cuándo, ni de cómo lo vimos, ¿no? Sin embargo, permanecen y permanecen y permanecen, ¿no? No sé si finalmente descubriste dónde los habías visto, cómo los habías visto, y también en esta búsqueda que planteas, dónde los empezaste a encontrar en todo caso, ¿no? No, nunca me recordé, o sea, es como un recuerdo vago, como de niñez, o quizás inventé el recuerdo a posteriori, ¿no? Quizás se me creó una memoria falsa, pero era algo que se me hacía muy familiar, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento de la infancia los he visto, no sé si en algún libro o algo así, pero después los he visto en libros, sobre todo de afiches de propaganda política, ¿no? Junto con ejemplos de Cuba, de China, de México. Luego los he encontrado virtualmente en un archivo de la Universidad de Nuevo México, y eventualmente los encontré en el Museo de San Marcos, ¿no? Que fue de donde salieron las imágenes que utilicé originalmente, bueno, en mi tesis, y en la primera versión que hice de este artículo, que estaba en inglés, y también en una presentación, ¿no? Entonces por ahí fue, aunque sé que el Malva en Buenos Aires también tiene no sé si es una gran colección, pero sé que tiene algunos de ellos allá. Entonces, sí, es también complicado con los afiches, ¿no? Porque son reproducciones, entonces pueden, digamos, los originales, en cierto modo, no están, ¿no? No es que vas a ir a buscar al original, sino que siempre estás lidiando con copias, ¿no?
Además, la historia de los originales es bien interesante, ¿no? Porque, claro, los afiches se hacían sobre todo o sea, se imprimían en papel periódico, ¿no? Para ser pegados en las paredes de las ciudades. Y claro, el papel periódico está hecho, digamos, para no resistir, ¿no? Pero había algunos que sí se imprimieron digamos, en papel, digamos, para ser puestos en otros lugares, ¿no? Eso es una cosa bien interesante desde el comienzo, ¿no? En cómo desde la propia producción, ¿no? Del afiche ya se está teniendo presente también, digamos, su propia distribución. No sé si has podido, digamos, pensar en eso para antes de entrar a la discusión de los propios afiches en sí. En la cuestión de la distribución, bueno, claro, ahí está dos cosas, ¿no? La cuestión de la materialidad misma del afiche, en tanto, digamos, se deteriora, desaparece. Esto también pienso en los muros en callejeros en Lima, cómo se quedan sobre todo cuando hay afiches de conciertos, ¿no? Sobre todo de estos conciertos chichas que tienen estos colores chillones que se ven, ¿no? Se quedan ahí incluso tiempo después que uno puede ver los restos. Entonces, esa propia materialidad del afiche creo que es algo interesante para pensar, ¿no? Aunque no lo he abordado en mi investigación. Y lo otro que me decías era la distribución, ¿no es cierto? Y eso lo he pensado también porque, claro, los afiches tienen, lo principal son las imágenes, tienen texto, aunque, digamos, pequeño a veces en burbujas de pensamiento, ¿no? Y grande. A veces bueno, está con la palabra quechua, jatarí. Y lo que pensé mucho al comienzo fue si estos afiches realmente iban dirigidos a los campesinos o si más que nada iban dirigidos a otra gente, ¿no? A otros grupos sociales, o si tenían digamos, quizás una intención un poco más amplia de si las imágenes iban para alguien y el texto para otra gente. Pensé en esa posibilidad también, ¿no? Porque, muy bien, tenemos la imagen. La idea de que había mucho analfabetismo, ¿no? En el campo sobre todo, ¿no? Entonces uno dice, claro, las imágenes se pueden percibir, se pueden tal vez entender, pero quizás el texto no es para todos, ¿no? No todos van a tener la posibilidad de leer el texto. Entonces, ¿para quién es el texto? Quizás el texto es más una advertencia para los gamonales, ¿no? Más que dirigirse a los campesinos mismos, a los que está llamando a la lucha, a apoyar la revolución, ¿no? Y claro que también hay una variedad más amplia, ¿no? de afiches que no solo se enfocan en los campesinos andinos. Hay algunos, recuerdo uno como que parecía, a mí me daba la impresión al menos de un trabajador de la costa, ¿no? Como en las haciendas de la costa. Hay afiches con mujeres, también en algún momento pensé en abordar eso, la imagen de la mujer en estos afiches, ¿no? Pero bueno, finalmente son otras avenidas que se podían transitar y terminé no haciéndolo. Talía, sobre el texto digamos, del libro, ¿no? Planteas una idea bien interesante y también bien particular, no sé si particular en tanto, digamos, cómo se han visto estos afiches, digamos. Por lo general, estos afiches lo que sugieren, ¿no? En gran parte de la historiografía, al menos, es que son una primera o una novedosa interpelación, digamos, a la hegemonía a partir de colocar, ¿no? O representar al campesino o a la campesina peruana en el centro de la representación pictórica, ¿no? Es decir, darle un espacio central al campesino y campesina históricamente relegados en la representación pictórica. Sin embargo, en tu artículo
planteas que, digamos, esta representación jactanciosa, chorada, como algunos dicen, ¿no? Del campesino en el centro de la discusión, esconde otras cosas, ¿no? Que no necesariamente son precisamente procesos de emancipación o empoderamiento, sino por el contrario, lo que presentan también pueden ser procesos de delimitación o de control. No sé si nos puedas ampliar un poco esta idea que me parece sumamente interesante y relevante. Sí, creo que lo que pasa ahí es decir, es en esta aparente contradicción donde está, creo, lo interesante de los afiches, ¿no? Que se hacen con una intención quizás doble, ¿no? Que termina, no sé si erosionando de todo ambos mensajes, pero creo que definitivamente se puede percibir ahí una tensión entre todo lo que está en juego, ¿no? Y muchas veces lo que está en juego no es solo lo que quiere hacerse, sino lo que se hace de manera no intencional también. Entonces, creo que lo que vemos ahí sí es una representación definitivamente diferente, con agencia, ¿no? Claro, como dices, achorada, si quieres, del campesino, de un campesino con potencialidad política, con la posibilidad de hacer la revolución, y al mismo tiempo vemos que esta revolución es dirigida, ¿no? Viene desde arriba, viene desde el Estado, tiene sus formas, ¿no? Tiene sus canales. Por ejemplo, la presencia de Sinamos alrededor de lo cual se organiza, ¿no? Casi todo. Y quizás estos canales oficiales del Estado que proponen la revolución terminan ejerciendo cierto control sobre digamos, la potencialidad política de estos afiches, sobre las posibilidades que presentan, pero al mismo tiempo creo que el afiche en sí termina excediendo este control, ¿no? Ese es en el que estaba pensando hace un momento, ese afiche. Pero terminan excediendo esta idea de que hay un control, de que hay, digamos, de que hay un solo camino revolucionario, ¿no? El hecho mismo de que se trate de afiches pop, ¿no? De afiches que juegan con la idea quizás del héroe del cómic un poco, ¿no? Creo que ahí es donde entra un poco la tensión, ¿no? Todo lo que y es interesante que no haya habido ningún tipo de censura, ¿no? A estas imágenes, a estos afiches, a nada, al estilo, ni nada. Entonces, tal vez un poco en parte por casualidades de la vida, en parte porque la cosa artística no era pues lo que el enfoque de los militares en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hay un exceso ahí que se sale de todo control, pero que al mismo tiempo se evidencia en el afiche en tensión con ese control, ¿no? Creo que es más o menos eso. Entonces, no hay... Es decir, creo que la idea de pensar en estos afiches no como algo efectivo, exitoso, que cumple su objetivo, sino que está más bien en un espacio un poco ambiguo, en un espacio difícil de determinar, es donde reside la riqueza de estos afiches. Una de las cosas interesantes, aparte, digamos, de estos procesos de contradicción, tienen que ver con esto que también mencionas en tu texto, ¿no? Que tiene que ver con quizá la utopía, ¿no? De una representación, ¿no? O sea, pensar y sobre todo pensar en un país como el nuestro, ¿no? Multicultural, ¿no? Intercultural, pluricultural,
la representación del campesino como una representación única, ¿no? Y claro, es como que, digamos, los afiches en ese sentido también se estrellan frente a esta incapacidad por representar a un ideal, ¿no? Y quizá en ese sentido, y te lo pregunto, ¿no? Y quizá por eso también se hayan dejado de hacer, no sé, esto es como que una hipótesis, ¿no? Y se haya más bien, digamos, sobre todo validado, ¿no? O resaltado figuras más icónicas, ¿no? Pienso en la de Tupac Amaru, ¿no? Que no es una representación de un campesino de la costa, de la sierra, ¿no? Sino más bien es un símbolo, un ícono, ¿no? Y claro, ahí ya no tienes el problema de la representación, de la utopía de la representación del campesino, sino es más una síntesis. No sé si podrías ampliar eso. Sí, definitivamente es una representación mucho más, claro, simbólica, mucho más, quizás, digamos, lo que representa es un ideal, ¿no? Y en el afiche que yo trabajo, aunque sé que no es el único que representa a Tupac Amaru, sino que hay más, hay una construcción visual, ¿no? Muy interesante, una síntesis visual entre el sombrero de Tupac Amaru, muy, muy reconocible, el sol, ¿no? La idea de, pues el sol como tantas, digamos, tantas connotaciones que puede tener el sol, empezando con su relación con el imperio incaico y llevándolo hasta la luz de la ilustración y de la razón, llevándolo hasta la idea de un nuevo amanecer, un mañana distinto, diferente, exacto, ¿no? Entonces, y el hecho de tener la cara de Tupac Amaru de frente y de perfil, ¿no? Que nos habla un poco de mirar hacia adelante, hacia el espectador, pero también hacia algo más, ¿no? Hacia otro camino. Eh, no sé, hay ahí, claro, muchas cosas sintetizadas, muchas ideas recogidas a través de la imagen misma de Tupac Amaru. Y claro, quizás, ahora yo dudo de si Tupac Amaru es más, ¿cómo decirlo?, más o menos amenazante que la de un campesino que toma el poder, ¿no? Eh, Quizás menos porque se ve como como algo que ya pasó, ¿no? Como parte de la historia, etcétera, pero también creo que como símbolo es algo muy poderoso, ¿no? Es como símbolo de, de, un, de algo que está por venir, ¿no? Como símbolo de algo que quizás podría ejercerse a futuro, ¿no? Es también bastante poderoso. Entonces, no sé eh, cómo se interpreta desde los distintos públicos, pero me parece que dependiendo del contexto pueden haber, ¿no? Puede ser incluso en ciertos sentidos más, en ciertos sentidos menos potente que la idea de que los campesinos se levantan y ahora tienen agencia política, ¿no? Creo que, y bueno, puede ser un poco más ambiguo todavía, ¿no? En ese sentido. Está lleno de estas cosas, creo. Digamos, en general, la colección de afiches está llena de este tipo de posibilidades, aperturas, tensiones, que es donde está un poco la riqueza de los afiches y que además contiene un poco una lectura del momento, ¿no? Del momento que estaba atravesando el Perú y de las distintas actitudes que se generan hacia el gobierno de las Fuerzas Armadas. Esa es una, digamos, buena discusión, ¿no? O sea, pensaba en el poder movilizador de las imágenes, ¿no? Y claro, o sea,
necesariamente pensar en el poder movilizador de las imágenes nos hace pensar en la recepción de estas imágenes, ¿no? No sé tú, pero yo creo que, digamos, quizá los estudios menos emprendidos en tanto a estos afiches, ¿no? Tengan que ver con los estudios de recepción, ¿no? Que, claro, o sea, son los más difíciles, ¿no? No solo por tiempo, sino por recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, o sea, habría que, yo creo, seguir pensando, ¿no? En cómo estos afiches fueron, claro, porque te escuchaba cuando decías, qué es más poderoso, ¿no? Un campesino reconocible, ¿no? En proximidad, con un machete en el hombro, ¿no? A punto de rebelarse, o la imagen, digamos, icónica, geometrizada de Tupac Amaru, ¿no? Y claro, yo digo, un campesino que se parece a mí con el machete, ¿no? Pero claro, o sea, o sea, la pregunta es cómo esto se vincula con la recepción, ¿no? ¿Tú qué impresión tienes de la recepción de estos afiches? Te cuento casi una anécdota. eh, Alguna vez conversé sobre estos afiches con el artista Herbert Rodríguez, ¿no? Que además, digamos, fue parte de Guayco, ¿no? Que para Buntix hay un vínculo entre Guayco y estos afiches, ¿no? Y le pregunté y le dije, estábamos hablando de estos afiches y él me dijo algo que no sé hasta qué punto sea generalizable, pero me parece atendible. Me dijo que él alguna vez habló con algunos pobladores, comunidades del sur andino, ¿no? Sobre estos afiches, y la reacción era, por qué estos hombres y mujeres tienen caracha en la cara, ¿no? Y claro, se vinculaba un poco a la manera, ¿no? Digamos, al estilo de Bandai, al punto Bandai, estos puntos que se construyen en el cómic, ¿no? Y claro, la recepción lo que hacía pensar, según Herbert Rodríguez, es que no era una cuestión estilística, ¿no? Digamos, que se vinculaba al pop art, sino más bien era una enfermedad que se vinculaba a una enfermedad de la piel, ¿no? Para que veas todavía el desfase, ¿no? Claro. Sí, la cuestión de la recepción es definitivamente un vacío, ¿no? Y en general creo que el periodo de Velasco está lleno de vacíos. Como te digo, no sé porque no lo he investigado y esa pregunta que te mencioné de para quién son realmente los afiches, ¿no? Son, eh, digamos, son para hacer que se levante un campesinado que ya estaba movilizado o son una advertencia para la clase dominante, ¿no? Entonces, claro, y como dices, quizás ya a estas alturas es lo más difícil de investigar porque no hay, digamos, claro, porque ha pasado el tiempo, porque no, digamos, no hay a quien preguntarle tal vez, o quizás hay estudios de recepción del momento que no han salido, pero eh, creo que en general, ¿no? Esto nos lleva a pensar en cómo estamos recién recuperando, ¿no? Este periodo, no solo en su dimensión histórica y social, sino también en sus dimensiones, diversas dimensiones culturales. Entonces, y creo que, y esto debe ser obvio para muchos, ¿no? Que el hecho de que todo, digamos, considerando todo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, no solo el periodo de Velasco, sino sus dos fases, y que después haya casi inmediatamente, junto con la llegada de la democracia, se haya iniciado la lucha armada del Sendero Luminoso, hizo que no se considerara en su momento, ¿no? Que el periodo de Velasco y todo lo que tenía que ver con él, todos sus aspectos diferentes, que no se estudiaran en ese momento, sino que se dijera, ese momento fue el peor para el Perú, fue el mejor para el Perú, y que más allá de eso, no se profundizara mucho, que todo el proceso del conflicto armado un poco enterró el pensamiento sobre
el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y lo que significó. Y por eso está recién un poco resurgiendo, ¿no? Con tu libro, con el documental de Gonzalo Benavente, con tantas otras cosas que de repente están un poco haciendo clic, ¿no? En este momento, al menos. Y no sé si se puedan recuperar, digamos, obviamente todo no se puede recuperar, pero esta cuestión de la recepción principalmente, ¿no? Me parece una de las que quizás queden perdidas en el tiempo. Pero no sé qué piensas tú. O sea, sí, ¿no? O sea, yo pensaba vincular un poco esto de la recepción con dónde se está estudiando, digamos, estos afiches y dónde se está estudiando el periodo, digamos, del velasquismo en este momento, ¿no? Y claro, o sea, está digamos, la película de Gonzalo es interesante en tanto da ese paso, ¿no? Para salir, ¿no? De la burbuja, digamos, académica, ¿no? De las universidades, etcétera, y proponer, digamos, una mirada masiva, ¿no? 100.000 personas yendo a ver una película no es poca, o un documental no es poca cosa, menos acá, ¿no? Eh, pero sin duda también ahora que tú mencionabas eso, ahora los afiches dónde están, ¿no? Quizás sea una buena ruta también preguntarnos eso, ¿no? En coleccionistas, en museos, ¿no? En libros, ¿no? Ya no están en la calle, ¿no? Y en ese sentido su impacto ideológico, ¿no? Ha cedido a su impacto comercial, ¿no? O sea, pensemos en cuántos cada vez se valorizan estos afiches, ¿no? Y cómo esta cuestión benjaminiana, ¿no? O cómo retan a la cuestión de la obra benjaminiana, ¿no? Porque incluso ya no son afiches de hace 50 años, sino son afiches que, digamos, se pueden imprimir en offset hace 5 días, igual son importantes, ¿no? Y te lo preguntaba porque no sé si, o sea, para un poco también para indagar en cómo sientes tú estos estudios latinoamericanistas sobre Latinoamérica, sobre todo estando ya algunos años en Estados Unidos, ¿no? Tú eres profesora en Utah, ¿no? Y claro, o sea, otra vez, ¿no? Esta necesidad de ampliar el estudio, pero también ampliar un poco la discusión sobre el velasquismo, ¿no? También supone, creo, ¿no? Ampliar las discusiones que, digamos, pasan solo por algunos espacios, ¿no? Y creo que ese también es uno de los digamos, de las grandes limitaciones a veces de los estudios latinoamericanistas, ¿no? No sé cómo tú ves eso desde allá, ¿no? Como que estando sobre todo en la academia en Estados Unidos. Claro, digamos que hay como ciertas, es un poco diferente, ¿no? Cómo se lee o cómo se mira hacia Latinoamérica desde aquí que desde Latinoamérica. Obviamente, ¿no? Es inevitable que hayan diferencias. Y claro, temas o líneas de investigación que tienen más recurrencia, unas que otras. Hay mucha mirada sobre lo postcolonial, sobre los subalternos, sobre las cuestiones identitarias también, que es un poco lo que sobresale, quizás. Ahora, obviamente hay muchísimo más, hay gente haciendo investigación por otros lados, hay gente, digamos, que se enfoca mucho en lo teórico, mientras que otros, ¿no? Digamos, son más historicistas. Entonces pero digamos, hay una fuerte corriente de estudios que se enfocan en la cuestión de las identidades, quizás, sobre todo en los estudios literarios, culturales, cómo estas identidades aparecen representadas, ¿no? En la literatura, en el cine, en el arte, etc. Hay obviamente otras cuestiones, ¿no? El conflicto armado, obviamente, la cuestión de la memoria es muy fuerte. Quizás antes un poco más, ahora tal vez ya no tanto, pero el impacto que tuvo el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Generó una serie también de
de estudios, de miradas nuevas hacia también, otra vez, la literatura, hacia el cine, hacia ciertas imágenes, hacia ciertos motivos recurrentes también, ¿no? Hablando del caso del Perú, pero también en general los conflictos, la violencia política, ¿no? Siempre está ahí, siempre se vuelve a las dictaduras, se vuelve, ¿no? Obviamente Chile, Argentina, ¿no? Los estudios de sus dictaduras, de sus procesos autoritarios y de violencia política, pues son creo que los más fuertes, ¿no? Ahora últimamente también, digamos, aparece de vez en cuando quizás el enfoque en Centroamérica, enfoques en países que antes no se veían tanto, como tal vez Paraguay, Bolivia, ¿no? Que a veces quedaban un poco al margen de los estudios latinoamericanos, pero que ahora pues quizás están creciendo un poco más en presencia. Y también la cuestión transnacional, ¿no? Cada vez más se intenta unir, comparar, ¿no? Casos de distintos países, ¿no? Hacer quizás estudios más transculturales, en cierto sentido, transnacionales, si se quiere. Creo que por ahí va la cosa. Y también esto de recuperar, ¿no? Recuperar los pasados perdidos o recuperar ciertos momentos, ciertas imágenes o ciertos aspectos de algunos textos canónicos, ¿no? Que se han leído de cierta manera, pero que ahora se intentan leer quizás a contrapelo de lo que se ha venido haciendo. Ese es mi, mi breve resumen y percepción, ¿no? de lo que hay aquí. Quizá podemos, digamos, concluir esta primera ronda de preguntas con justamente con uno de estos ejercicios, digamos, interseccionales o interdisciplinares, ¿no? Que tenga que ver cómo, digamos, estos afiches que son motivo, digamos, de estudio de tu artículo que está presente en el libro, además que es un libro colectivo, ¿no? Varias voces, se vincula con la literatura o con otros aspectos, digamos, sobre todo del arte y la cultura, ¿no? Solo antes de que respondas, les quería decir a quienes nos acompañan, muchísimas gracias por acompañarnos. Hubo un tema ahí con la transmisión en Facebook y por eso estamos aquí, ¿no? Y quienes quieran pueden o levantar la mano para hacer su pregunta o tipearla y nosotros felices de contestarla, ¿no? Talía. Sí, entonces me preguntaste sobre digamos, una cuestión más interseccional sobre la literatura, ¿no? O sea, yo creo que quizás el correlato más directo está en el indigenismo, tal vez, ¿no? ¿No? Donde se pueden otra vez, digamos, ver esta literatura un poco de denuncia sobre los abusos en las haciendas, aunque tiene obviamente digamos, unos textos indigenistas que tienen sus propios problemas y contradicciones en ellos, pero hay, por ejemplo, digamos, mucha conexión para mí con el cuento El sueño del Pongo de Arguedas, entre los afiches y ese cuento. Ahí también podríamos decir que hay un campesino achorado, ¿no? que termina un poco revelándose a través de un sueño, ¿no? Contándole el sueño al patrón, el sueño en el que el patrón termina en la posición del oprimido, digamos, de cierta manera. Pero hay esta idea del orden que se voltea, ¿no? El orden de las cosas, que lo que estaba abajo queda arriba y lo que estaba arriba queda abajo. Y creo que se pueden establecer muchas conexiones por ahí y con otros cuentos indigenistas, ¿no? En mi tesis yo trabajé a Rosa Cuchillo y trabajé Adiós Ayacucho,
pero no se, digamos, no se conectan directamente con los afiches, ¿no? Sino que ahí la conexión en general es un poco más oblicua, digamos, ¿no? Porque la manera en la que entran los afiches a esa investigación es esta cuestión de los discursos sobre lo nacional y las tensiones que se generan dentro de estos discursos culturales, visuales, y cómo digamos, desde fuera de los ámbitos del Estado, pero también de los ámbitos que supuestamente son contestatarios al Estado, como lo era en apariencia Sendero Luminoso, ¿verdad? Que supuestamente estaba en contra del Estado. Ambos tienen un proyecto nacional, ¿no? Ambos tienen un proyecto de construcción de nación bajo los parámetros, ¿no?, estatales de una nación constituida, armónica, con identidades claras. Entonces, la manera en la que los afiches un poco generan cierto, ¿cómo decirlo?, ruido, tal vez, ¿no? Cierto ruido en cuanto a esta construcción, se puede ver a lo largo de otras narrativas que no necesariamente están conectadas directamente con lo que se ve en los afiches, ¿no? Más en la cuestión de forma, ¿no? De cómo generan estas tensiones, cómo esas tensiones mismas nos hacen cuestionar las ideas de nación, Estado, identidad nacional, ¿no? Este tipo de cosas. Nada, pensaba en lo que decías de Arguedas, ¿no? En cómo a partir de, o sea, a partir de renovar también, ¿no? Como diría Cornejo Polar, digamos, la, la forma narrativa, ¿no? O sea, de hecho, o sea, Arguedas también supone, digamos, una interpelación al relato indigenista clásico, ¿no? Claro. A partir de la modernización, digamos, de la narrativa, digamos, eso es, digamos, lo maravilloso de Arguedas, ¿no? A la vez, sigue, digamos, presentando un alegato en contra del estado de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí podrían dialogar en este tipo de estudios comparativos, ¿no? Que son tan interesantes, ¿no? Digamos, un texto de Arguedas con, digamos, estos afiches, ¿no? En tanto, lo universal está presentado en el estilo, digamos, en el pop art, o en la forma de narrar, por ejemplo, en la construcción de escenas, no sé, pero sin embargo, lo ideológico está presentado también, digamos, ahí, ¿no? A diferencia de los afiches, ¿no? Eh, que han ido ganando valor, digamos, simbólico y también económico, ¿no? Habría que preguntarse qué es lo que ha pasado con los textos de Arguedas, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no? Creo que abre una buena ruta de nuevas investigaciones. Bueno, ahí lo dejamos para mejor conversar con quienes están acá. Ahí veo a Lucía. Sí. Gracias por la conversación, ha sido muy interesante y tenemos una pregunta también a los demás, si quieren pueden preguntar en el chat o levantar la mano para hablarlo. La leo, de la Biblioteca de Merlín. Dice, buenas tardes. ¿Creen ustedes que este rechazo actual que hay de parte del poder hacia los murales con tintes artísticos reivindicativos sea una consecuencia del rechazo posterior durante el periodo de la desarticulación de Sinamos que hubo en el pop achorado por estar asociado a los ideales velasquistas? Interesante pregunta, ¿no? Digo, es posible, o sea, obviamente creo que ese rechazo, ya sea los afiches hacia al pop achorado o hacia los murales de hoy, nos hablan de cierto poder de las imágenes, ¿no? Que la idea de que, digamos, es un afiche, es un mural, es una pintura, ¿no? No es nada que tenga, en teoría, nada que tenga
efecto, digamos, concreto en la realidad. Digamos, a mí no me hace nada que el afiche, que el mural esté ahí, ¿no? En cierto sentido. Pero obviamente sí hace algo, ¿no? Sí hay un efecto social real con la presencia de estas imágenes. Y es el rechazo no es a la imagen en sí, ¿no? A la pintura, sino a lo que simbolizan, quizás como lo de Tupac Amaru, ¿no? Y también creo que hubo una especie de satanización también de la imagen de Tupac Amaru a partir de su uso a través del MRTA, ¿no? Pero obviamente tienen algo subversivo estas imágenes, en el sentido de que estén ahí eh, generan, genera cierto resentimiento, porque recuerda algo, ¿no? Recuerda y pone en escena algo, un momento que quizás quiere borrarse, olvidarse, que es incómodo, ¿no? Ese momento incómodo, eh, digamos, o vuelve a traer a la escena, al momento presente, algo que ya pasó y que podría caer en el olvido, pero que no lo permite, ¿no? La imagen está ahí y no lo permite. Y es interesante también que se hayan borrado y hayan reaparecido, ¿verdad? Están otra vez generándose y regenerándose. Y esto me hace acordar un poco a algo que pasó con el monumento, el ojo que llora, que fue digamos, vandalizado, ¿no? Le tiraron pintura, lo rompieron, etcétera, pero al mismo tiempo en otras comunidades fuera de Lima crearon sus propios mini ojos que lloran, ¿no? Un poco tratando de recuperar lo que significaba ese monumento, ¿no? En cuanto al conflicto. Sí, ¿no? O sea, estaba pensando ahora que te escuchaba, Talía, en que, por ejemplo, en las últimas marchas, ¿no? Eh, la Municipalidad de Lima protegió, ¿no? Muchas esculturas, ¿no? Por ejemplo, la estatua de San Martín en la Plaza San Martín estaba no solo rodeada por unas telas, sino rodeada además por maderos, ¿no? Que no permitían que los manifestantes y las manifestantes se acerquen, ¿no? Lo mismo pasó con el Paseo de los Héroes Navales, este que está entre el Hotel Sheraton y el Palacio de Justicia, que ahí fue quizá más burdo el asunto, porque se emplasticaron, ¿no? Todas estas estatuas, ¿no? Y creo que es interesante eso porque estoy de acuerdo contigo en lo que dices o sea, se es consciente del poder simbólico de estas imágenes, ¿no? Digamos, ahora, lo curioso son dos cosas, ¿no? Primero, que se respetaron estas imágenes por parte de los manifestantes, porque yo creo que ni San Martín, ni los héroes navales, ni las llamas o la escultura del trabajo que está en los héroes navales, digamos, sintetizaban el descontento, ¿no? Lo que sintetizaba el descontento era la estructura arquitectónica del Congreso, donde había que llegar, ¿no? Eso era lo que sintetizaba el descontento. Entonces, yo creo que más bien la municipalidad pensó que iba a pasar algo como en Chile, en la Plaza Baquedano, ¿no? Donde los manifestantes subieron, ¿no? Y se impusieron, y hay fotos icónicas de ese momento. Claro, pero Baquedano, ¿qué representa, no? Baquedano representa, digamos, es casi la síntesis, ¿no? De Pinochet, militar, ¿no? Asesino, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, o sea, digamos, persiguió y asesinó a los pueblos mapuches, ¿no? Entonces, en ese sentido, Baquedano sí era un símbolo al que había que atacar, ¿no? En tanto, ¿no? Más allá de su valor, digamos, estético, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Eso por un lado, ¿no? En que es interesante eso, ¿no? Y lo otro que pensaba era como algunos, digamos, infiltrados, ¿no? Empezaron a crear algunos símbolos, ¿no? Por ejemplo, pusieron la hoz y el martillo de manera, digamos, totalmente, digamos, al final hubo memes de eso, ¿no? Sí, sí, En, sí.
claro, es como que, digamos, como la historia, ¿no? Incluso es escrita de manera inexacta, ¿no? Caricaturesca, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último, sobre el mural que estaba, digamos, creado justamente en el espacio donde fueron asesinados, ¿no? Inti y Brian, borrado además por seguidores eso se demostró, ¿no? Que eran algunos simpatizantes de Fuerza Popular, ¿no? Me parece doblemente significativo también, ¿no? En relación a que en el mismo lugar en donde eres asesinado ocurre, digamos, un segundo acto violento contra Inti, contra Brian, que tiene que ver con borrar su memoria, ¿no? Eso es, digamos, eso es significativo, preocupante, ¿no? Pero también esperanzador, en tanto como tú dices, ¿no? Empezaron a aparecer no solo murales, sino altares en todas partes, ¿no? Entonces, la memoria es más, o sea, trasciende, ¿no? O sea, es importante la imagen, la escultura, etcétera, pero la memoria también habita fuera, ¿no? Un poco en otro espacio. Solo para acotar una cosita más, y es que hay ahí también una quizás contradicción interesante, y es que en un país como el Perú, donde la cultura y las artes, ¿no? Son los ámbitos más ignorados por el Estado, ¿verdad? Nunca hay dinero para financiarlas, etcétera, porque no importan, porque no son comerciales, porque no producen, no generan trabajo, qué sé yo, pues, ¿no? Es decir, como que no importan, vemos que sí importan, ¿no? Si no importaran las imágenes, no estarían borrando esos murales, o si no importaran las imágenes, no hubiera sido un meme esa hoz y martillo supuestos espurios, ¿no? Extraños, ahí están pues la importancia de las imágenes, ¿no? Que tanto se insiste desde el Estado que no importan tanto, que son secundarias, minoritarias, ¿no? Sí, 100% de acuerdo, en verdad. Muchísimas gracias. Me parece que ya no hay preguntas y en realidad nos hemos pasado un poquito del tiempo, entonces Problemas técnicos. muy bien, sí. Y muchísimas gracias a ambos por estar aquí conversando con todos y todas nosotros y hasta la próxima, ¿no? Gracias. Gracias Muchas por gracias. Gracias a todos quienes se conectaron, Bien, a todos y a todas. que estén bien y cuídense mucho. Gracias. Chao. Claro. Chao.